Bien, Salmo capítulo 1 dice allí: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Este salmo habla acerca del justo, y dice que el justo, dice que es un varón bienaventurado, y dice que este hombre no ha andado en camino de malos, y dice que dice que ni ha andado en la casa de los malos, ni que ha andado con negocios en los malos, ni que se ha sentado junto a silla de escarnecedores. Pero ¿por qué todo esto? Y dice el versículo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces habla de que este hombre tiene su delicia, su corazón, su deleite en la palabra de Dios. O sea, habla de alguien que para no estar pecando, que para no inmiscuirse en las cosas de este mundo, es una persona que ama la palabra del Señor, que tiene su búsqueda, está en la palabra, que profundiza la palabra, que su alma, su espíritu tiene anhelo de esa palabra, de conseguir esa palabra, y dice por eso que de día y de noche está en esa palabra. O sea, tanto en la mañana como en la noche está buscando la palabra del Señor. Hay condiciones físicas que nosotros tenemos, que estas condiciones nos hablan de las mismas condiciones espirituales. O sea, hay una necesidad de hambre, hay una necesidad de comer porque tenemos hambre, tenemos una necesidad de respirar, y asimismo hay una necesidad espiritual tanto de buscar del Señor, de respirar en su presencia, de alimentarnos de su palabra. Y eso es lo que hacía este hombre del Salmo 1. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice que dará su fruto a su tiempo. Los árboles que se mantienen son aquellos que están junto a las laderas donde corre el agua. Y dice que dará fruto, que su hoja no se caerá, y que todo lo que hace prosperará. Así que quiero que cuando leamos este pasaje pensemos en nuestros hijos. En que nuestros hijos son aquellos que serán llamados justos, que son aquellos que se meten con Dios, que son aquellos que aman la palabra, que son aquellos que cuando leen la palabra, cuando estudian la Biblia, tienen su delicia, como que se saborean por esa palabra, y que eso hace que ellos no anden en camino de malos. O sea, eso hace que ellos seleccionan muy bien sus amistades, que en el momento en que ellos van a ennoviarse, a entablar una relación, ellos saben que con esa relación van a la fija al matrimonio, que no es una relación para darse besos y para andar teniendo relaciones sexuales y andar disfrutando su juventud, como algunos lo dicen, que no se sientan en silla de escarnecedores. Quiere decir que no voy a ver a mi hijo un día sentado, tal vez en un parque, consumiendo droga, fumando marihuana, sentándose en una tienda a tomar y hablar a los chistes verdes de este mundo, sino que mi hijo va a hacer la diferencia. Y si nosotros queremos levantar una generación así, lo que nos dice el versículo 2 es que su delicia debe estar en la palabra, que de día y de noche debe meditar, nuestros hijos deben meditar en la palabra. Entonces, si nosotros queremos tener hijos así, es importante que nosotros levantemos en nuestra casa un lugar donde nuestros hijos van a ir en esa búsqueda del Señor. Y a eso es lo que nosotros llamamos altar familiar. Y eso es lo que esta noche les quiero hablar acerca del altar familiar. Y quiero darles algunas pautas de lo que es. Podríamos hablar muchísimas cosas, algunas pautas de lo que es, cómo hacer ese altar familiar, los beneficios, por qué hacer ese altar familiar. Pero indiscutiblemente hay algo, y es que hay una gran diferencia
en aquella familia, y no solamente hablo de los hijos, sino también hablo de las parejas. Hay una gran diferencia en aquellos hogares que le han hecho un altar familiar al Señor, que tienen esa búsqueda del Señor, a aquellos hogares que no tienen ese altar familiar. Entonces, en eso quiero partir de algo, y es: ¿quién está adoctrinando a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros hijos? ¿Quién los está adoctrinando? ¿Quién los está enseñando? Y cuando nosotros vemos, por lo menos afuera, se les está enseñando acerca del hedonismo. El hedonismo es vivir para su propio placer. El hedonismo que dice, y eso viene desde los griegos, y es: si tú quieres, si a ti te causa placer tener relaciones sexuales, ten relaciones sexuales. Ay, pero soy joven, pero no me he casado. No importa. El hedonismo te dice eso: satisfácete a ti mismo. Entonces vemos los jóvenes en el colegio que desde muy temprana edad tienen la curiosidad sexual, y entonces tienen deseos de tener relaciones y van teniendo relaciones. Vemos que afuera se les enseña acerca del ateísmo, de que no existe Dios, que Dios es la idea del hombre. Y aún algunos entonces ya llegan a otro punto, a sincretismo, que es donde empiezan a ver a Dios conforme a la imagen de ellos. No, en ese caso el hombre no es hecho a la imagen de Dios, sino que Dios es hecho a la imagen del hombre. Vemos el tema humanismo, donde está todos los derechos de los hombres, el hombre vivir como él quiere, como le place, y todas esas ideas son plasmadas, son colocadas dentro de nuestros hijos. Ahora la cuestión es que todos los días de la semana nuestros hijos están recibiendo esas enseñanzas, y cuando nosotros los mandamos a colegios que no son cristianos, aún dentro del mismo, no puedo decir que los colegios cristianos son perfectos, pero cuando son expuestos ante un profesor que no tiene temor de Dios, ellos están recibiendo una información allí que muchas veces va en contra de la Biblia. Cuando ellos se sientan a ver un programa, no podemos pedir que todos los programas sean cristianos. Entonces, además, tampoco podemos meter a nuestros hijos dentro de una burbuja y no exponerlos al mundo, porque ciertamente en algún momento lo van a estar. Pero la cuestión es que todo el tiempo nuestros hijos están recibiendo mensajes del mundo y de su pensamiento, del materialismo, y por eso cuando Pablo escribe Romanos 12:2 acerca de que no nos conformemos a este mundo, Pablo básicamente allí hablaba de lo que era el ateísmo, el materialismo, y había una tercera que era el humanismo, y en ese momento Pablo lleva a la iglesia a cambiar su manera de pensar, y es lo que pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo formados por esta sociedad. Entonces, si nuestros hijos están siendo expuestos al pensamiento de esta sociedad, el punto donde nuestros hijos van a recibir el pensamiento de Dios para conocer el pensamiento del Señor, qué es lo que Dios quiere, cuál es la manera de actuar del Señor, qué planes tiene el Señor, qué piensa el Señor de todo lo que hay a su alrededor, el lugar donde ellos lo van a encontrar es el devocional, el altar familiar. Por eso es importante el altar familiar, que nuestros hijos allí y como familia, todos nosotros, vamos a encontrarnos cara a cara con Dios. Es en el altar familiar donde vamos a encontrarnos con Dios, donde nos vamos a encerrar, y allí, así como dice Mateo, el altar familiar es parte como el devocional del individuo, de cada persona. Todos ustedes y yo tenemos a diario un tiempo a solas con el Señor, y el altar familiar ya será toda esa unidad de la familia buscando del Señor, donde allí nos encontramos con Él. Ahora, vean, algo que ocurre hoy en día en la iglesia es que se buscan pastores para jóvenes. Se buscan líderes de jóvenes, pastores para jóvenes, y creo que ciertamente algunos hombres tienen ese llamado para pastorear, para liderar jóvenes. Yo veo el caso de mi esposa. Mi esposa siempre, Dios la ha usado muchísimo pastoreando jóvenes. Es increíble cómo ellos le abren el corazón y cómo ella les da consejos que ellos luego fácilmente siguen. Pero a veces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué las familias buscan a veces pastores para jóvenes? Porque a veces la misma familia no ha pastoreado a sus hijos.
Dentro de ellos mismos no se han pastoreado. Entonces allí es donde la familia empieza a buscar un agente externo, que la iglesia, dentro de la iglesia están los ministerios y que cada ministerio está, dice la Biblia, que para perfeccionar los santos, de acuerdo. Pero el problema es cuando buscamos que otro haga nuestro papel. Entonces encontramos los jóvenes pastoreados por las redes, por Netflix, por el colegio, por la misma iglesia, que está bien que la iglesia pastoree, pero el problema es cuando el centro de ese pastorear no está dentro del hogar. Cuando los padres han delegado esa responsabilidad a la abuela y no lo han hecho ellos. Entonces eso es algo que nosotros debemos revisar, porque Dios nos ha llamado a nosotros a eso, a pastorear nuestra familia, nuestros hijos. Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué vive el justo? Por la fe. ¿Dónde va a aprender la familia y dónde mis hijos van a aprender acerca de la fe? En nuestro tiempo de altar familiar. Entonces, si nosotros no tenemos un lugar de altar familiar donde juntos como familia buscamos del Señor, ellos no están aprendiendo la fe, no están recibiendo la fe. Entonces la pregunta es, ¿cómo luego vivirán ellos? ¿Cómo vivirán en este mundo donde tienen tantos ataques en sus pensamientos por todas las imágenes? Es increíble hoy en día la cantidad de imágenes que un joven está recibiendo. Por eso hoy vemos los videos, aún los videos de YouTube, pero se permite dar una revolución súper rápida, y toda esa información que me puedo demorar una hora, lo puedo ver en media hora. Y la cantidad de imágenes, los libros se venden mucho más que por el contenido. Muchas veces se venden más por la buena portada que se presenta. Ustedes verán que cuando ingresan a una página o de películas, o van a Cinemax, Cine Colombia, algunas de estas salas de cine, uno empieza a ver la carátula de la película. Y uno ya ve que esa carátula no me gustó, los colores no me llamaron la atención. Uno que dice, no, esa película no me llama la atención. ¿Por qué no te llama la atención? Por lo que viste de una. Entonces, este es un mundo donde hay bastantes imágenes para mis hijos, una cantidad de información. Y si ellos no han crecido en su fe, entonces la pregunta es, ¿cómo van a vivir ellos en este mundo? Si más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivirán mis hijos si ellos todos hemos recibido una medida de fe? La pregunta es si esa medida de fe de ellos ha crecido o no en mi hogar, en mi casa. Hace poco tuve una consejería de una joven que me hablaba de sus padres cristianos, y ella me decía, pastor, yo realmente estoy a punto de claudicar y de ya no creer en un hogar cristiano, ni siquiera en Dios. Porque he visto una cantidad de cosas en mi hogar que yo digo, ¿eso realmente lo hace un cristiano? Entonces, nosotros somos los que le damos la fe, en este caso, a nuestros hijos. Aún saben que hoy encontré un pasaje donde el Señor me hablaba de que aún Jesús tuvo un altar familiar. Y vean lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 15. Dice allí, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Quién oraba? Jesús. Así que Jesús se iba a un lugar solo, y allí en ese lugar desierto estaba el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Tenían su tiempo de comunión. Es un Dios en tres personas. Y lo mismo con la familia. Nosotros debemos tener nuestro tiempo a solas, en esa búsqueda, en esa comunión con el Señor. Y yo tomaba este pasaje hace unos días atrás para enseñarles a mis hijos acerca de la oración. Y les decía, siendo Jesús, siendo Dios, con todos los milagros, con toda la sabiduría, si Jesús se apartaba a un lado a orar, yo les preguntaba a ellos, ¿ustedes creen que es importante que nosotros oremos? Claro que es importante. Entonces, si Jesús lo hacía, nosotros debemos tener un tiempo devocional con el Señor, pero además como familia debemos tener un tiempo. Deuteronomio capítulo 6,
versículo 4, dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice el versículo 5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor les dice a ellos que acaban de salir de Egipto: ustedes van a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y dice el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Así que el Señor da el siguiente mensaje: ustedes me deben amar a mí. Yo debo ser lo primero en sus vidas. Y para que haya esto, tomarán mi palabra, y los padres se las dirán a sus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando se levanten. La manera en que podemos mantener a nuestros hijos o a toda mi familia o a todo mi hogar amando al Señor es que seamos un hogar donde se estudia la palabra. No que tenemos la Biblia. Muchos hogares hoy en día tienen la Biblia y la tienen abierta en el Salmo 91, 92 y la tienen allí abierta en la sala, en un pedestal, para que no se entren los ladrones. Entonces, eso no es lo que nos habla la Biblia. La Biblia nos dice es que tenemos esa palabra, y esa palabra está para que nosotros la estudiemos. Pero vean cómo dice el versículo 7: y las repetirás a tus hijos. Si ustedes son padres que dan cantaleta, cambien la cantaleta por citas bíblicas. Cambien la cantaleta por palabra. Pero dice allí: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cuál es el lenguaje que debe haber en nuestra casa? La palabra de Dios. No es que, vida, gran tal por cual, es que no sé, me quiero morir, esto del COVID, y andar maldiciendo y estar hablando mal y estar diciendo groserías y estar diciendo vulgaridades. No, ¿qué debemos hablar en nuestra casa? La palabra de Dios. Dice: y andando por el camino, o sea que yo salgo con mi hijo a la calle, salgo con mi hija, nos vamos al supermercado, iremos al colegio, cuando tengamos la vía libre, a un centro comercial, lo que sea. Pero ¿qué debo ir haciendo en el camino? El Señor nos lo dijo: vayan hablando con sus hijos la palabra del Señor. Y al acostarse, o sea que como padre yo me hago allí con mi hijo y le hablo la palabra, y cuando se levante. Así que la pregunta es: ¿cuánto tiempo debo hablarle a mi hijo de la palabra del Señor? Todo el día. Si estamos en la casa, si estamos afuera, si nos estamos levantando, si nos estamos acostando, pero todo el tiempo. Ahora, con esto no estoy diciendo que debemos ser religiosos y entonces cada vez que vayamos a hablar algo, y entonces, y dice Mateo tal, y dice Lucas tal, y dice, porque los vamos a cansar a nuestros hijos. Pero por lo menos la otra vez estaba jugando con mi hija, y entonces en un momento dado yo le había enseñado, habíamos leído una cita bíblica que es que no pagarás mal por mal. Y entonces íbamos con mi hija caminando y Sofía me apretó duro la mano. Y a mí me molestó y yo le dije: me estás apretando duro, mira lo que es apretar duro. Y más duro. Y se puso a llorar. Y después cuando se puso a llorar me dijo: sí ves, papá, tú me enseñaste que uno no debe pagar mal por mal y me acabas de pagar mal por mal. Entonces le dije yo: sí, pero también la Biblia dice que el que siembra cosecha. Tú sembraste, ahora cosechaste. Lo que voy es a esto, les estoy dejando la palabra. Y no solamente es la retahíla, decir la palabra, sino que en cosas sencillas la estamos viviendo. Estamos haciendo lo correcto. Ellos ven que yo les predico, no solamente porque lo hablo, sino porque yo lo estoy actuando. Eso es importante. Ahora, ¿en qué momento o a qué edad debo empezar a hacer devocional con mis hijos? Y quiero mostrarles algo aquí para que ustedes puedan verlo. Les compré a mis hijos, estas han sido de Sofía y David, esta Biblia. Esta se llama Mi Biblia. Luego le compré esta otra,
Esta la que actualmente David está leyendo, es la Biblia para principiantes, tanto en inglés como en español. Les compré también esta Biblia Unilit, que es para pequeñitos. Esta ya la leyeron y la amarilla también la leyeron. Les compré esta Biblia Lee y Comparte y también ya se la leyeron. Les compré este libro devocional, Tesoros para Niños. Este ya se lo leyó Sofía. Esta también, la Biblia Ilustrada. Esta ya se la leyó Sofía y ya una parte de David. Y hay otras dos que, bueno, no las encontré. Una que es grande y otras. Yo les enseñé el primer día que ese instruye al niño en su camino. Habla de una palabra que es dedicar, que fue la misma que usó Salomón en el templo. Y cuánto dinero no pagó Salomón, tantos bueyes, ovejas, por dedicar el templo. Y yo les enseñaba cómo cuando yo dedico a mi hijo me va a costar. Y todos estos libros los he tenido que comprar porque yo me siento con mis hijos. Y también, ya también leímos la Biblia que está para el iPad, la de iOS. Ya la leímos también. Entonces yo he tenido que invertir en ellos, en dinero, ¿sí? Me los llevo a ellos a comprarles. David no sabe, porque ya la de principiantes, la de inglés español, esta, ya a David le faltan como 5 historias. Y ya le compré la otra Biblia, solo que la tengo escondida porque ese es el premio. Él me dijo, ya voy a acabar esta y tan pronto la acabe me das mi otra Biblia. Y le dije sí, y ya se la compré y la tengo guardada. Para él es un premio y es un regalo que le compre su otra Biblia. Y cuando me ve con mis Biblias, él va y saca su Biblia. Él ve con mis Biblias allí esparcidas que estoy estudiando. Y él saca su Biblia y abre su Biblia. Un niño de 4 años. Y entonces él se inventa la historia. Ve a Elías y dice, Elías no sé qué, y se la inventa. Pero hay cosas que él ya tiene grabadas de la palabra. Entonces, ¿cuándo es el momento para que yo haga eso con mis hijos? Proverbios capítulo 15, versículo 20. Para llegar allí, quiero leerles 2 citas bíblicas. Una es Proverbios 15, 20 y la otra es Proverbios 17, 25. Dice 15, 20. El hijo sabio alegra al padre. ¿Qué hace el hijo sabio? Alegra al padre. Es una alegría. Mas el hombre necio menosprecia a su madre. Vean lo que dice el 17:25. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre. O sea, en un versículo el hijo es la alegría y en el otro es la pesadumbre. Y dice ese mismo capítulo 17:25, dice, y amargura a la que lo dio a luz. O sea, amargura para la mamá. Entonces, quiero decirles esto. Para los papás, y en este momento, y mamás, ustedes pueden haber trabajado mucho, haber recaudado finanzas. Pero con el tiempo, lo que dice aquí la Biblia es que tu alegría serán tus hijos, o tus hijos serán tu tristeza. Serán tu pesadumbre, o serán tu alegría. Y por eso me impactó como dice ese Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Ese hombre necio fue niño. Solo que hoy es hombre y que ya los papás no se encargaron de su cuidado, de su formación, que hoy es su tristeza. En ustedes está que sus hijos el día de mañana sean su alegría y no su tristeza. Esto no depende del pastor, esto no depende del dinero, esto no depende del estudio, esto no depende de nada de esto. Por lo menos un caso de corrupción que hubo en Bogotá, donde quienes cometieron la corrupción, políticos, estos hombres tenían estudios en Harvard, estudiaron en Colombia, se especializaron y tuvieron maestría, fueron a Harvard, tuvieron grandes estudios. Luego cometieron corrupción con sus contratos y luego en la cárcel. ¿Qué le habrá traído a los padres estos hijos? ¿Alegría o tristeza? Entonces, esto no se trataba del estudio. Esto no se trataba del dinero que los padres pudieron darle. Pero sí se trataba de la formación, del temor de Dios, que de la instrucción que estos padres podían dejar a sus hijos.
Entonces, quiero que medites eso. Tu hijo podrá ser alegría o podrá ser tristeza. Entonces, por eso es que nosotros empezamos en esa formación a tener con ellos ese altar familiar. Empezamos a tener el altar familiar con ellos desde que están en la cuna. No, pero es que el niño, cuando yo le estaba leyendo allí, en vez de decirme amén, tuvo reflujo, en vez de decir amén, como que acababa de comer y dejó allí todo lo que la mamá le había dado. Pero los bebés desde allí, ellos ya están recibiendo todos los mensajes. Por eso ustedes verán la música, los muñecos animados, todo lo que hay para ellos. Ellos están ya recibiendo los mensajes. Así que es importante, padres, que si tienen un menor, tiene 1 mes, 2 meses de nacido, compren la Biblia. La que sea, compren para ellos. Pues yo tengo una que es más lúdica, que es más muñecos. Y los muñecos son de muchos colores. Para mostrárselos al niño. Pero desde el momento en que está en la cuna, yo me hago con mis hijos allí y les empiezo a enseñar la palabra. Ahora, si eso es desde qué momento, ahora es hasta cuándo. Hasta siempre. Esta será mi labor. Pero mi hijo ya está grande, mi hijo ya se casó. Como papás, Dios siempre va a respaldarnos y nos va a dar una palabra de sabiduría para nuestros hijos. Hay algo en ti que Dios te dará para tus hijos. Entonces, en esto, esa formación de ese llevarlos a tener esa búsqueda del Señor va a ser de siempre. Ahora debemos aprovechar que los niños hoy en día son que ellos, y a su edad que están, son esponjas. Entonces en eso, pues debo darles la información, y la información de la palabra del Señor. Está muy bien meterlos a natación, está muy bien que, no, mi hijo es una esponja, todo eso, ya lo metí en alemán, francés, inglés, mandarín, qué bueno que hagas todo eso. Pero sobre todo eso, llevémoslos a la palabra. La palabra del Señor va a empezar a suplir las necesidades que ellos tienen. Cuando los llevas a la palabra y tenemos ese altar familiar, nos estamos anticipando a los ataques que ellos tendrán en unos años. Entonces estudié con mi hija Sofía como a los 6 años acerca de Sansón. Y entonces, ¿y por qué Sansón, siendo tan fuerte, falló? Hija, porque Sansón fue muy débil. A Sansón era coqueto y le gustaba coquetear. Y un día se le acercó esta vieja Dalila, que era severa vieja coqueta. Y entonces ella le llegó picándole el ojo, y entonces lo empezó a seducir, y entonces él quería darle un beso. No fui a la relación sexual porque ella tenía 6, 7 años, pero le dije, mira, y fue desviando su corazón. Hoy ella de 12 años entiende, sabe que ellos cayeron en fornicación, pero la fui preparando porque un día el enemigo vendrá también y buscará seducir el corazón de ella. Estudiamos un día, y ese pasaje lo vamos a estudiar luego nosotros, cuando Abraham le dice a su siervo, júrame que me vas a traer una mujer del campamento de mi tierra, no me vas a conseguir cualquier mujer. Y entonces la vez que vimos el juramento, cuando el siervo le coloca la mano en el muslo a Abraham, yo le decía, mira, Abraham amaba tanto a su hijo Isaac, que él sabía que si Isaac se equivocaba en el noviazgo, entonces Isaac iba a sufrir. Y por eso le consiguió una única mujer para que Isaac se casara. Y le empecé a explicar que un día ella se ennoviaría, pero debería de tener un único hombre que fuera de su misma fe, que caminara con el Señor. Entonces, a sus 8 años ya me estoy anticipando, cuando ya viene la edad de que el jovencito se le declara y le dice, Sofía, hagámonos novios y deme un beso. Desde ya en el devocional, en nuestro altar familiar, nos vamos preparando para todas esas cosas que ellos van viviendo. También, cuando yo veía esto, un pasaje que el Señor me traía es la vida de Moisés. Moisés, recuerden que Moisés es colocado en la canasta llega hasta la hasta la hija de Faraón, y la hija de Faraón lo toma allí en Egipto. Moisés, ¿en qué momento durante esos 40 años, en qué momento fue a un templo? ¿En qué momento fue a un encuentro? ¿En qué momento asistió a un grupo por Zoom, a un grupo presencial, a una casa de oración? ¿En qué momento donde le enseñaran acerca de Dios? En ningún momento
Moisés tuvo esa opción. Pero sí vemos algo. La mamá de Moisés fue la mujer que llamaron para que lo amamantara justamente. Dios tenía todo cuadrado en sus planes. Y ella fue la que desde la niñez le empezó a enseñar acerca del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Y a hablarle acerca del temor de ese Dios. Por eso cuando él se encuentra con el Señor a los 80 años, todo lo que su mamá le enseñó en la niñez, eso vuelve nuevamente a su memoria. Así que nada de lo que hoy les enseñamos a nuestros hijos, nada es en vano. Tal vez pensamos que no nos escuchan. El otro día estaba yo con David y él estaba jugando con una pelota. Y le enseñé algo de un pasaje. Y entonces lo vi como muy distraído y le dije, David, ¿qué te enseñé yo ahorita? Ah, sí, que tal cosa, que tal cosa, que tal cosa. Entonces a Sandra, a mi esposa, le dio risa porque dijo, sí ves, él anda en la jugada. Tú piensas que no, pero él anda en la jugada. Entonces nuestros hijos todo el tiempo estarán absorbiendo esa enseñanza, esa formación que el Señor nos permite darles. Entonces empezamos desde la cuna hasta que ellos luego se vayan de la casa, y aún vendrán en algún momento para que nosotros les aconsejemos. Ahora, ¿cómo hacer devocional con nuestros hijos o en familia? Porque de pronto alguien dice, bueno, nosotros no tenemos hijos, somos esposos. Bueno, ustedes como pareja aún deben tener un altar familiar, y ahorita más adelante lo van a entender un poco más, pero es importante que la familia tenga ese tiempo. Ustedes verán que cuando el pueblo de Israel estaba viviendo el tiempo de las plagas de Egipto, todos Israel estaban en sus casas en familia, y allí estaban en esa búsqueda del Señor. Entonces cuando se desató la última plaga, la muerte de los primogénitos, ellos en familia mataron un cordero, sí, de acuerdo al tamaño de la familia, muy grandes si eran muchos, pequeño si eran poquitos los de la casa, y si sobraban le daban algo al vecino. Pero entre ellos estaban en familia buscando al Señor, y allí tomaban la sangre y la untaban en las puertas, en las ventanas de donde ellos estaban, para que no entrara el ángel de la muerte. Y en esto ellos estaban en esa búsqueda del Señor en familia. Y cuando yo leo tantos pasajes de la Biblia, encuentro que aún los patriarcas llevaban a sus hijos al sacrificio. Aún sabe que Abraham, cuando lleva a Isaac al sacrificio, él está teniendo ese tiempo con el Señor, con su hijo. Porque aún hay momentos donde es importante que la mamá se vaya solo con la niña, o el papá se vaya solo con el hijo, porque hay cosas, necesidades sexuales, emocionales, que de pronto la hablan con la persona del mismo sexo, y vamos juntos a orar, vamos los dos a buscar del Señor. Entonces yo encuentro una infinidad de pasajes en la Biblia donde en familia buscaban del Señor. Y si somos pareja, pues tal vez no tenemos hijos, pero tengamos un tiempo de devocional como pareja buscando del Señor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Uno, empecemos a estudiar un libro de la Biblia. Ahora, en el caso de estas Biblias que yo les mostré aquí, algunas se saltan Génesis, tienen unas cuantas historias y luego se saltan al siguiente. Pero algo que yo busco hacer con mis hijos es estudiémosla en orden. ¿Por qué? Porque a ellos, si no, ellos se enseñan el día de mañana ya grandes con la misma maña y, a ver, ¿qué me hablas, Dios? Y entonces llegan a la bibliomancia y no tienen un estudio sistemático de la palabra. Y aún en esas pequeñas cosas les enseñamos a ellos a ser ordenados. Bueno, ahí encontramos adultos que leyeron Génesis, bien, Éxodo, bien, y llegan a Levíticos y dicen, Levíticos, que mate el cordero, que derrame la sangre del carnero, que no sé qué, y luego llegan a Números, que son todos los números de la familia, y fulanito tuvo al hijo de no sé quién, que luego tuvo al nieto, que tuvo al... y algunos se saltan esos pasajes, y en esos pasajes hay secretos de la Biblia que son, cuando uno los entiende, uno dice, wow, qué enseñanza la que tiene eso. Por lo menos los que han leído Mateo 1, uno lee Mateo y Lucas, uno lee la genealogía de Jesús, y algunos dicen, no, esa mano de nombres tan larga, tan tenaz, y resulta que en esa mano de nombres usted va y encuentra ya Rahab. Ay, ¿cómo así? Rahab, la prostituta, la que estaba en Jericó, es parte de la genealogía de Jesús. Ay, pero ¿cómo así? Luego, además de Rahab, viene también Ruth, la que venía, la moabita que venía y que luego se casó con Boaz. Pero, y empieza uno a encontrar unas cosas que uno dice, y tenaz, o sea que el Señor llamó tanto a judíos como llamó a gentiles, y que dentro de toda esa cadena encontramos
a un Isaí, que Isaí fue el papá de David, que lo dejó por allá a un lado y que al parecer David es fruto de otra relación. ¿Cómo así? De allí viene también David. Y David viene de la genealogía de Jesús. Y David, además, no solamente su papá lo rechazó, sino que además tuvo varias mujeres y cayó con Betsabé, de la cual tuvo a Salomón. Y Salomón, o sea, Salomón fue hijo de Betsabé, que fue una viuda que tuvo un esposo que fue Urías Eteo, al cual David mandó a matar. Pero de ese Salomón, luego fue un hombre sabio y sigue esa genealogía. Y Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿De cuál de las 1000 mujeres viene la genealogía? Entonces empieza uno a estudiar la Biblia. Y no hay pasaje que sea malo. Empieza uno y quiere más, o por lo menos a mí me pasa eso, y busco que mis hijos tengan ese deseo. Entonces, tomamos un libro de la Biblia, compren si es para los niños, un libro, una de las Biblias, y empiece desde el Génesis hasta el último. O si no, entonces empiecen por el Nuevo Testamento, en familia. ¿Sí? Empiecen por Juan, primera de Juan 1, primera de Juan 2, primera de Juan 3, primera de Juan 4, 5, así, y luego la segunda carta de Juan, luego la tercera carta de Juan, luego el Evangelio de Juan, Juan 1, Juan 2, y así todo el Nuevo Testamento. Leen un pasaje, luego de que leen ese pasaje, los discuten. Bueno, ¿tú qué piensas? Y entonces yo empiezo con ellos a hablar, ¿tú qué piensas? Y entonces a mí me asombró, y yo lo he contado algunas veces, cuando leí de Adán y Eva, que yo le dije a Sofía, ¿y tú qué piensas? Y porque yo estaba pensando, esa Eva así muy tenaz. O sea, hizo caer a Adán. Y desde que cayó Adán, cayó toda la humanidad. El daño que nos hizo Eva fue terrible. O sea, muy tráfuga esta mujer. Y cuando leemos, Sofía me dice, papá, que yo quisiera ser como Eva. Y le digo, ¿cómo así que quisiera ser como Eva? Y me dice, ¿tú te imaginas la única mujer que había estado delante de Dios? Que lo escuchó, que vio cuando Dios salía al huerto. Y a mí yo dije, ¿de dónde sacó eso Sofía? Uno piensa que todo el tiempo les vamos a enseñar a ellos, pero a veces nuestros hijos nos darán unas lecciones muy tesas, muy bravas. Entonces lo importante es que lo leemos. Busque no leer un pasaje tan largo. Si usted va y se lee el Salmo 119 con ellos, y son 172 versículos, claro, ellos dicen, ya papá, ya va a acabar. Entonces, buscan pasajes que leemos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te enseñó? Cada uno de nosotros dice que nos enseñó, y de una manera en que todos aprendamos. Lo discutimos, en eso saldrán palabras que son remas. Sí, yo lo he visto con mis hijos. A veces en el día discutí algo, hablé algo y después vamos a la palabra y ¿te acuerdas lo que nos pasó? ¿Te acuerdas que tal cosa? Y mira aquí lo que nos está diciendo la Biblia. Entonces estos días estábamos leyendo acerca de Marta y María. Y entonces como en la Biblia aparece Marta con una pañoleta amarrada y con una escoba y un balde, y María sentada a los pies de Jesús. Y entonces dice allí Jesús, porque es que María escogió la mejor parte, la única y la necesaria, que es estar delante mío. Entonces yo les decía, vean, a veces corremos tanto, ay, que miremos el celular, ay, que miremos el iPad, ay, que veamos una película en Netflix, ay, que hagamos esto, que hagamos lo otro, y a veces no estamos tiempo con Dios, ay, juguemos fútbol, ay, y realmente lo importante es esto. Lo demás no significa que no lo hagamos, porque Marta de todas maneras tenía que lavar el baño, tenía que preparar la comida, tenía que alistar las onces, Marta tenía que alistar el uniforme, Marta tenía que hacer todo eso. Pero la más importante de todas, ¿cuál era? El de estar con Dios. Entonces ahí David oró, papito Dios, que yo siempre esté delante de ti, que yo siempre ore, amén y amén. Esa fue su oración corta, pero el mensaje le quedó a él. Entonces, en la medida en que nuestros hijos van creciendo, pues va a ser un poco más grande esa discusión. Luego oramos todos. Entonces cada uno, bueno, yo oro por, a veces mis hijos oran, no, yo voy a orar por el trabajo de mi papá, no, yo voy a orar por mi mamá, yo voy a orar, y entre todos oramos, cada uno se fija por qué orar. Y tal vez en algún momento la perrita de mi hija estaba enferma, y entonces dijo, oh, quiero que oren por mi perrita. Y yo dije, ay no, oremos por otras cosas, oremos por el mundo entero que se está perdiendo, por un gran avivamiento, pero orar por la perrita. Pero para ella era importante. Entonces cuando ella llegó a orar por su perrita, la dejé. Lo que para tus hijos sea importante orar,
pues en eso que nosotros les permitamos a ellos que ellos puedan orarlo. Y tener un momento también de adoración, tener un momento también de cantarle al Señor. Entonces hay canciones que a ellos les gusta, por lo menos hace poco subimos el cover a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, el de No te rendirás. Y a toda mi familia le gusta eso. Y a veces cuando tenemos el tiempo devocional, voy a esa canción y la coloco. Y todos estamos allí cantándole al Señor esa canción. Entonces, habrán canciones, hay algunas que les gustan a mis hijos, que a mí no, y viceversa. Entonces buscamos, a veces cada uno selecciona una canción y cuando ora, coloca su canción y luego sigue el otro que coloca su canción. Ahora, dentro de esto, quiero que entendamos que nosotros no somos religiosos. Entonces debemos evitar esas cosas que se vean religiosas y que sean desagradables para los niños. En el devocional evitemos cosas religiosas como aleluya, 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 y el niño se queda como mirando allí y él no entiende, o sea, tal vez eso es una expresión tuya con el Señor, pero hay cosas que con los niños no, que con ellos no va. El volvernos o largas, oraciones largas, ¿sí? Que entonces, Señor, te pido por esto, te pido por el pastor, te pido por la iglesia, te pido por las finanzas, te pido por esto, por Colombia. Llevas hora y media y están los niños allí desgonzados que se duermen, porque además al otro día tienen que madrugar. No, en nuestro tiempo devocional tiene que ser agradable. Entonces hay cosas que yo hago concisas, ¿sí? Y que oro de manera concisa, y hay otras cosas que ya oraré en privado. Otra cosa, y padres, escúchenme, y parejas, todos, el tiempo devocional no es el tiempo de echar el vainazo. ¿Qué dice aquí? ¿Sí vio que Candel honró a Noé? ¿Y sí vio cómo le fue? Y usted a veces, ¿cómo es que me habla, señor? Y señorita, ¿cómo es que usted me habla? Entonces cuando empieza uno a echarse el vainazo, ¿sí? Es cuando ya los hijos o la familia viene prevenida a orar, porque ya siente, ahorita vamos a orar y ya quién sabe qué vainazo me va a sacar y me va a echar. Y el tiempo de oración no es para andarnos echando vainazos, o de pronto empieza a orar al papá, sí, Señor, perdónanos, hemos sido tan rebeldes con nuestros padres, somos tan rebeldes, Señor, y resulta que los niños saben, pero mi papá no tiene hijos, entonces ¿por quién mi papá no tiene a sus papás, ya se murieron, mis abuelos se murieron, entonces ¿por quién estará orando? Entonces es como que nosotros de todas maneras no debemos ser condenativos, no debemos ser religiosos, sino enseñémosles a tener una relación fresca con el Señor, una relación agradable, no religiosa, tampoco obligarlos. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros los tomamos desde muy pequeños a hacer devocional, para ellos no es tenaz. No es, venga a ver hora, si no, no hay comida, venga a ver hora y si no, no hay televisión, venga a ver hora y si no, no lo dejo salir. Porque entonces para los niños se vuelve que debo orar para tener algo. Y entonces si no oro, no lo tengo. Cuando ellos ya crezcan, como ya tienen sus cosas, dicen, ahora ya me libré de la oración. No, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. A veces que cuando recibimos una bendición, yo les digo, a veces no tenemos la Biblia, no preparamos todo el devocional, pero les digo, uy, a lo bien que el Señor se dio garra. Venga, le damos gracias al Señor. Démosle gracias porque Él fue bueno. Y entonces, Señor, te damos gracias, tú eres muy bueno, eres nuestro Padre. Y tuvimos un tiempo de oración corto sin ser religiosos. Entonces, debemos que sea una oración fresca y sin estar obligando a nadie. Ahora sí, a veces es increíble que a veces a quien toca presionar en la casa para que ore es al papá. La mamá llama a los niños y es el papá el que toca decirle, venga oramos, venga fulanito oramos, venga a ver, y empieza la mamá como a echar vainazos para que él venga a orar, pero no debe haber nadie obligado. Ahora, dentro de esto, si no quieren, pero yo debo ver que mi oración no sea religiosa, que realmente se encuentren ellos con Dios, ver qué es lo que pasa y irlos motivando. En la medida en que Dios esté allí fluyendo, le aseguro que toda la familia va a querer estar en el tiempo de oración. Tengamos entonces esa vida de oración con ellos. Ahora, algunos dicen,
Ya otros padres se van al extremo. No, si mis hijos no quieren leer, pues no les leo. No, si mis hijos no quieren ir a la iglesia, que no vayan. No, es que mi niño ya cumplió 15 años y él quiere ir a una fiesta y entonces yo lo tengo que dejar ir para que él no se sienta mal. Y ¿saben qué pasa? Que el mundo, cuando vende todas sus propuestas, ellos lo hacen sin asco. Y es más, tal vez uno diría que en el mundo son más religiosos que dentro de la iglesia. Por lo menos aquellos que siguen a equipos de fútbol. Se compran su camiseta, se aprenden el bailado del que celebra el gol, se hacen el tatuaje del jugador, en sus redes todo el tiempo están hablando de su jugador, de su equipo, pero cuando es del Señor, no, ahí sí no, porque es que eso es religioso y es fanático. Y encontramos en los Avengers. ¿Cuántos chinos no hay afuera con Avengers? Uy, yo quiero ser como Hulk. Uy, se compran los guantes de Thor. Se compra todo lo de los Avengers. En fin, se aprenden toda la saga. Pero cuando es de la iglesia o del Señor, no seamos religiosos. Son más religiosos en esas cosas. Entonces, no temamos incentivarlos a eso, a que tengan esa búsqueda del Señor, no que lo demás, si les gusta Avengers o ese tipo de cosas, desde que no tenga una mala enseñanza, lo pueden hacer, pero llevémoslos, motivémoslos a que estén en el altar familiar. Una cosa que les quiero decir que Dios hoy me enseñó, y es que en el altar familiar nuestros hijos reciben al Señor. Es allí el lugar. Y quiero darles unos puntos. Quiero darles unos puntos de por qué hacemos el altar familiar. Quiero darles 8 puntos básicamente de por qué lo hacemos. El primero es que nuestros hijos en el altar familiar reciben a Cristo. Es allí donde ellos deben encontrar al Señor, no en la iglesia. Y no que la iglesia nos sirva para que nuestros hijos o nuestras familias conozcan del Señor. Y no hablo solamente de los hijos, los que tienen papás, los que tienen abuelos. Sí, la iglesia Dios la va a usar para que cuando mi familia vaya se les predique de Cristo y mi familia reciba a Cristo. Pero no debiera de ser allá el primer lugar donde se les habla de Cristo, donde se les muestra Cristo, sino que el primer lugar es el altar familiar. Y si es el altar familiar donde mis hijos reciben a Cristo, quiero decirte esto: es en el altar familiar donde el problema eterno de mis hijos se resuelve. Porque recuerda esto, que si ellos crecen y si ellos no han recibido al Señor y llegan a morir, ellos se van a una eternidad sin Cristo. Se van, donde dice la Biblia, al lloro y al crujir de dientes, donde el Señor no está, donde el fuego arderá continuamente. Y es terrible pensar que un hijo que nació en un hogar cristiano se vaya a una eternidad sin el Señor. Porque esto era la responsabilidad de los padres, de la familia. En mi familia, si tengo a mis suegros, a mis abuelos, y hacemos altar familiar, yo sé que al inicio ellos van a poner sus cosas, pero vamos a rezar a la Virgen María, pero no sé qué santo, pero yo llevo mi escapulario, pero lo que sea. Ellos van a venir con todo eso. Y vamos a ver de qué manera, con el amor del Señor, los llevamos a Cristo. Pero el altar familiar lo primero que va a hacer es presentar a Cristo a mi familia. Porque si ellos partirán sin el Señor a una eternidad. Aquí la vida es muy rápida, una eternidad sin Cristo. Lo segundo que hace el altar familiar, y por lo que debemos hacerlo, es que en el altar en la formación de mis hijos, el secreto para que mis hijos no vuelvan atrás, el secreto está en el altar familiar. Es allí donde ellos reciben la mayor formación para caminar con el Señor. O sea, te puedo decir que el altar familiar es muy superior